Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy, como ya lo habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente en el ámbito de las celebridades turcas. Y es que prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y una supuesta borrada de encuesta relacionada con Kerem Bürsin. Sí, lo sé, suena a un verdadero culebrón, pero aquí estamos para desentrañar todos los detalles y analizar qué es lo que podría estar pasando detrás de cámaras. Antes de que nos lancemos de lleno en esta intrigante historia, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratuito, solo tienen que hacer clic en el botón rojo de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así, no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos, donde siempre traemos las noticias más jugosas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. Su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. La noticia, o más bien el rumor, que ha explotado en las redes sociales y en varios portales de noticias del corazón es la siguiente: se dice que Hande Erçel ha borrado, o ignorado, de alguna manera una encuesta, un sondeo, o quizás una mención, que estaba relacionada con su expareja y coprotagonista de la exitosísima serie Sen Kalkam, Kerem Bürsin. Al principio, esto puede sonar un poco vago, ¿verdad? ¿Qué significa exactamente borrar una encuesta? ¿Quién la hizo? ¿Cuál era el contexto? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a tratar de dilucidar. Todo parece haber comenzado a raíz de una publicación, un tuit, una historia de Instagram, o quizás un comentario en alguna plataforma, donde se planteaba una pregunta o se hacía una votación sobre algún aspecto que involucraba a Hande y Kerem. No estamos hablando de una encuesta oficial organizada por ellos, claro está, sino más bien de una iniciativa de los fans, de algún medio de comunicación de farándula, o incluso de un creador de contenido que buscaba generar interacción. La clave del asunto, según se comenta, es que Hande, al parecer, se dio cuenta de esta encuesta y decidió darle la espalda, como si no quisiera tener nada que ver con ella. Ahora analicemos las posibles interpretaciones de este acto, o de lo que se percibe como un acto. La primera y quizás más obvia lectura es que Hande Erçel, al ser una figura pública de renombre internacional, está cansada de ser constantemente vinculada con su pasado sentimental, especialmente con Kerem Bürsin. A pesar de que ambos mantuvieron una relación muy comentada y querida por sus seguidores, el tiempo ha pasado, las cosas han cambiado, y es natural que Hande quiera enfocarse en su presente y en sus proyectos individuales. Por lo tanto, si esta encuesta de alguna manera reavivaba recuerdos o ponía el foco en su relación pasada, su reacción de ignorarla o borrarla podría interpretarse como un intento de poner un límite y decir: ya he cerrado ese capítulo, y quiero que el público también lo haga. Otra posibilidad es que la encuesta en sí misma tuviera un contenido que a Hande no le pareció apropiado o respetuoso. Quizás se trataba de preguntas indiscretas, de especulaciones sobre su vida privada, o incluso de comparaciones odiosas que buscaban generar polémica. En ese caso, su reacción sería una forma de proteger su imagen y su espacio personal. Las celebridades, aunque vivan bajo el escrutinio público, también tienen derecho a su privacidad y a decidir con qué tipo de contenido se relacionan y con cuál no. También es importante considerar el aspecto de las redes sociales y cómo funcionan. Muchas veces, una publicación o una encuesta puede volverse viral rápidamente, generando miles de interacciones. Si Hande vio que esta encuesta estaba ganando tracción y no le gustaba la dirección que tomaba, su reacción podría ser para detener esa propagación o para evitar que se generen más comentarios negativos o especulaciones infundadas. En el mundo digital, una borrada puede significar simplemente dejar de seguir a alguien, eliminar un comentario, o incluso ocultar una publicación que no te agrada. El contexto específico de esta borrada es lo que realmente importa, y hasta ahora, los detalles son un poco esquivos. Ahora, ¿qué hay de Kerem Bürsin en todo esto? Si bien la acción recae directamente sobre Hande, el hecho de que Kerem sea el otro protagonista de esta historia es crucial. Su relación fue un fenómeno y sus fans, tanto los que apoyan a la pareja como los que apoyan a cada uno individualmente, siguen muy atentos a cualquier conexión entre ellos. Es posible que la encuesta estuviera planteando preguntas como: ¿extrañas a Hande y Kerem juntos? ¿Quién crees que ha tenido más éxito desde la RU? ¿Tura? O algo similar.
En esos casos, Ande podría sentir que está siendo arrastrada a una conversación que ya no le pertenece, o que la pone en una situación incómoda. Podríamos especular también sobre si la reacción de Ande se debió a alguna información filtrada o a algún comentario malintencionado que involucrara a Kerem, y que ella, al verlo, prefirió distanciarse. A veces los rumores y las especulaciones en torno a las relaciones de celebridades pueden volverse tóxicos, y una reacción así podría ser una forma de autoprotección. La verdad es que en el mundo de las celebridades, muchas veces lo que parece un gran drama en las redes sociales no es más que una pequeña chispa que se magnifica por la atención de los medios y los fans. Es posible que Ande simplemente haya ignorado una encuesta irrelevante para ella, y que todo este revuelo sea una construcción de quienes buscan generar contenido y conversación. Sin embargo, dado el historial de la relación de Ande y Kerem y el interés del público, cualquier movimiento, por pequeño que sea, tiende a ser analizado y comentado al detalle. Pensemos en las implicaciones para ambos. Si Ande está buscando proyectar una imagen de profesionalismo y de seguir adelante, este tipo de incidentes, aunque sean producto de rumores, pueden ser un obstáculo. Por otro lado, si Kerem se enterara de esta situación, ¿cómo reaccionaría? Es difícil saberlo, ya que ambos han sido muy discretos sobre su vida privada después de la ruptura. Otro punto a considerar es la posibilidad de que esta encuesta haya sido creada por haters o por personas que buscan generar conflicto entre los fans de Ande y Kerem, o entre los propios actores. En ese escenario, la reacción de Ande sería muy comprensible, simplemente no alimentaría esa negatividad. Ignorar o borrar ese tipo de contenido es una estrategia inteligente para no darle poder a quienes buscan sembrar discordia. La forma en que se presenta esta noticia, utilizando términos como reacción impactante, nos da una pista de la intención de muchos medios, crear intriga y captar la atención. Sin embargo, como espectadores y consumidores de información, debemos ser críticos y no dejarnos llevar por los titulares sensacionalistas. Es importante buscar fuentes fiables y tratar de entender el contexto real de los eventos. Quizás la verdadera reacción impactante no es la supuesta borrada de Ande, sino la forma en que nosotros, el público, reaccionamos a este tipo de noticias. Nos fascina el drama, nos encanta especular sobre la vida privada de las celebridades, y a veces, nos olvidamos de que detrás de los personajes que vemos en pantalla, hay personas reales con sus propias vidas y emociones. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Primero, que la vida de las celebridades es un constante juego de apariencias y de control de la narrativa. Segundo, que las redes sociales son una herramienta poderosa, tanto para conectar como para desinformar. Y tercero, que el respeto a la privacidad de las personas, incluso de aquellas que están bajo el foco público, es fundamental. Ahora imaginemos cómo se vivió esto en el backstage de las redes sociales. Quizás Ande estaba navegando por Instagram, vio una historia o un post que la incomodó, y sin pensarlo mucho, deslizó, eliminó o dejó de seguir. Para ella podría haber sido un gesto automático y sin mayor trascendencia. Pero para los ojos de miles de seguidores y para los cazadores de noticias, se convirtió en un evento de proporciones épicas. Es importante recordar que la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más queridas en Turquía y a nivel internacional. Los fans se encariñaron con ellos como pareja, y su separación fue un duro golpe para muchos. Por eso cualquier mención, cualquier conexión, por mínima que sea, entre ellos, tiende a generar una gran expectativa y análisis. ¿Podría esta borrada ser un indicio de que Hande está tratando de evitar cualquier tipo de comparación con Kerem en sus carreras individuales? Es una posibilidad. Ambos son actores talentosos y están construyendo sus propias trayectorias, y quizás Hande siente que ser constantemente asociada con su expareja podría eclipsar sus logros actuales. También podríamos pensar en la influencia de las agencias de representación. A menudo las agencias de celebridades tienen pautas muy estrictas sobre cómo sus clientes deben interactuar en las redes sociales, para proteger su imagen y evitar escándalos. Es posible que la borrada de Hande haya sido una decisión tomada siguiendo consejos de su equipo. Lo que sí es cierto es que el título Hande Erçel borra encuesta de Kerem Bürsin, reacción impactante, es un gancho perfecto para atraer clics. Genera curiosidad, intriga y la promesa de una historia jugosa. Y nosotros aquí estamos desgranando esa promesa para ustedes, para ofrecerles una perspectiva más profunda. Podemos concluir, después de analizar las diversas posibilidades, que la borrada de encuesta de Hande Erçel relacionada con Kerem Bürsin, aunque pueda sonar impactante en el titular, probablemente sea una reacción más mundana de lo que parece.
Podría ser un simple acto de poner límites, proteger su privacidad, evitar especulaciones, o simplemente ignorar contenido que no considera relevante. Lo que sí es innegable es el poder que tienen estas pequeñas acciones en el universo digital de las celebridades y cómo son amplificadas por la atención del público y los medios. En resumen, hemos explorado las múltiples interpretaciones de esta supuesta acción de Amber Zell. Desde un deseo de pasar página en su vida personal y profesional, hasta una forma de protegerse de contenido inapropiado o de haters. Hemos considerado el papel de Kerem Bürsin en esta historia, el contexto de las redes sociales y la forma en que las noticias de celebridades son creadas y consumidas. Al final, lo más probable es que se trate de una decisión personal de Ande, tomada para mantener el control sobre su narrativa y su imagen pública. La reacción impactante puede ser más una construcción mediática que una realidad desmesurada. Pero cuéntenme ustedes, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Ande actuó correctamente? ¿Qué piensan sobre la constante presión a la que están sometidas las celebridades en las redes sociales? Me encantaría leer sus comentarios y debatir sobre este fascinante tema. Dejen sus opiniones aquí abajo, los leo con mucho interés. Y si les ha gustado este vídeo y toda la información que les hemos traído, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos y familiares que también sean fans de Amber Zell, Kerem Bürsin, o simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo contenido. Hasta pronto.